para todos en Europa y buenas tardes a todos los que están en las Américas. Es un gran placer darle la bienvenida a este evento donde estamos hablando sobre las dificultades que enfrentan la independencia judicial en Colombia y Guatemala. En particular, ahora, en ambos países hay abusos a la justicia que se han seguido desarrollando y cada vez en maneras más siniestras, que están dando retroceso al progreso que se ha hecho hacia la paz. Hay impunidad para los crímenes serios y los defensores de derechos humanos tienen cada vez la labor más difícil y peligrosa. Hay fuerzas activas en niveles políticos muy altos en ambos países. Pero primero debo presentarme y luego hablar con ustedes. Soy John Doe. Antes fui embajador a Colombia y a Cuba y eh, hace 22 años, en este mismo mes, empecé a trabajar con AVE Colombia y he trabajado con ellos de distintas maneras desde eso. Siempre he admirado su compromiso y su profesionalismo junto con sus aliados Oxfam, CAFOD, Christian Aid, SKIAF y Trevor, junto con PBI Reino Unido, y de los cuales yo soy un patrocinador, y también Amnesty International. Este evento también es patrocinado por la Unión Europea, como sabrán al final. Tenemos algunos expertos, algunos ponentes muy expertos que van a hablar hoy. Héctor Reyes de Colombia, Julián Salazar de Colombia, Joanna Corner, de una jueza de la Corte Criminal Internacional, Lisette Robledo de Law Society y Louise Winstanley, coordinadora de incidencia de AVE Colombia. Y esta noche voy a presentar a cada uno de los ponentes antes de que hablen. Hablarán máximo 12 minutos, dejando media hora o quizá un poco más o menos para preguntas del público. Algunos anuncios también. Tenemos interpretación en inglés y español que podrán acceder mediante los botones que ven en la parte inferior de sus pantallas. El icono es un globo mundial y cuando hagan clic allí podrán escoger el idioma que quieran escuchar. Las preguntas deberán escribirse en el chat a lo largo del evento. Por favor, incluyan su nombre porque quizás daremos permiso que las personas hagan las preguntas directamente a los ponentes si hay tiempo. Por favor, observen que también estaremos grabando este evento tanto en inglés como en español para distribuirlo más ampliamente. Y comencemos con Héctor Reyes, el director del Centro eh, para Derechos Humanos de Acción Legal, CALDH. Héctor es un abogado de derechos humanos. Entre el 2005 y 2008 trabajó en la Oficina de Derechos Humanos en Guatemala y trabajó investigando los genocidios en contra la población maya indígena durante el gobierno de Lucas García. También fue parte del equipo legal que reportó el primer caso de desaparición forzada que constituyó un hito en ley y descubrió que unos miembros de las milicias fueron culpables de crímenes de lesa humanidad. El trabajo de Héctor en crímenes de guerra en Guatemala, incluyendo genocidio en contra de los pueblos mayas durante el tiempo de Efraín Montt, una masacre que ocurrió en un pueblo, Juan Sánchez, en donde 250 personas fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas. Más recientemente ha estado trabajando en, en casos sobre la criminalización de defensores de derechos humanos, casos de abusos sexuales en contra de mujeres, también iniciativas sobre la ley de amnistías, leyes que están impactando negativamente a las ONGs y la exención de licencias
de minas sin haber consultado previamente a las comunidades. Es una persona que ha estado trabajando desde el terreno, una persona muy calificada, así que por favor cuéntanos más sobre tu trabajo. Perfecto. Can I remind you again about interpretation? We have two channels. The icon is on your screen, it's a globe. Press the icon and it'll ask you, do you want English or Spanish? And questions should be put into the chat so that we can sort them out and respond to them at the end. Is Hector ready to speak? Muchas gracias, John, por la introducción. Agradezco mucho. Muy buenos días aún en Centroamérica, muy buenas noches a Europa. Gracias realmente por estar en este conversatorio, un conversatorio sumamente importante para Guatemala, me imagino también para Colombia, porque se va a hablar del tema de la independencia judicial, un tema que definitivamente es en estos momentos de suma álgido, un tema muy álgido en Guatemala, por lo que les voy a comentar. Pero definitivamente iniciar esta exposición manifestándoles que Guatemala en estos momentos vive una crisis social, una crisis política, una crisis económica definitivamente muy alta. Hay un grave retroceso en materia de derechos humanos. También se pensó que con la firma de los acuerdos de paz que dio fin a este conflicto de más de 36 años, de un conflicto armado interno, pues las cosas iban a cambiar. Tristemente, años después, 25 años después, nos damos cuenta que esos acuerdos de paz ya no están vigentes. De hecho, la gran mayoría de ellos no se cumplieron. Y uno de ellos es el que más nos ha afectado, que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Un acuerdo que se ha irrespetado, que nunca se ha logrado realizar mayores situaciones y que lo poco que se había avanzado a través de estos acuerdos que se firmaron producto de la paz, pues efectivamente ahora los vemos con un grave retroceso también. Ya no existe la institucionalidad de la paz en Guatemala. El actual gobierno pues la eliminó completamente y creó otra institución, pero que esta otra institución no tiene definitivamente ni el recurso ni la capacidad técnica para enfrentar los casos que son parte de la justicia transicional en Guatemala. En general, hay una cooptación del Estado. Los tres poderes del Estado, los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, actúan como una comparsa, todos alineados en un frente común. Hay una alta criminalización de los líderes y lideresas que están defendiendo agua, tierra y territorio, y por eso mismo entonces hay un gran alta criminalización por la situación también de las empresas extractivas. Y eso hace que efectivamente en los distintos territorios donde están estas empresas extractivas, el actual gobierno lo que ha hecho es establecer estados de sitio o estados de prevención. Esto con el único fin de que estas empresas extractivas sigan laborando pues a sus anchas, ¿verdad? También la cooptación del Estado es tan alta que la misma alta corte de Guatemala, que es la Corte de Constitucionalidad, pues efectivamente este nuevo periodo es altamente con jueces y juezas magistrados de la alta corte comprometidos específicamente con el narcotráfico, con militares y también pues con la siempre oligarquía de siempre guatemalteca. Y ahora, pues el tema que nos ocupa, el tema lo que nos ocupa es esta situación que se está viviendo actualmente en el sistema de justicia de Guatemala, el ataque hacia los operadores de justicia. Acá hay operadores de justicia, efectivamente jueces y juezas independientes que en estos momentos están siendo criminalizados. Se les, a través de procedimientos aparentemente legales, se les retira su derecho de antejuicio. Es una figura que en Guatemala existe para que efectivamente ciertos funcionarios no puedan
enfrentar directamente a la justicia, sino que efectivamente tiene que haber un procedimiento para que ellos, en caso dado, hayan cometido un delito penal, pues sean perseguidos. En este caso, hay jueces y juezas independientes que en estos momentos pues se les están retirando o ya se les retiró su derecho de antejuicio. Y eso para nosotros sí es preocupante. Hoy invité personalmente a uno de los jueces independientes que está pasando este proceso de criminalización, que no sabemos si ya en este momento puede estar siendo capturado incluso en su propia judicatura. Y me estoy refiriendo a uno de los jueces de mayor riesgo que efectivamente ha conocido casos como el de genocidio contra el grupo étnico Mayeshil, otro caso Molina Teisen, otros casos del presente, que efectivamente a través de su judicatura ha emitido sentencias condenatorias. Pero también hay otros jueces independientes, como la doctora Yamil Barrios, como la doctora Erika Ifán, que en estos momentos pues efectivamente están pasando por esta situación que se les está retirando su derecho de antejuicio, con una serie de denuncias espurias, denuncias que a todas luces son ilegales. Sin embargo, les dan trámite. La misma Corte Suprema de Justicia avala efectivamente esta situación. Y ahora también otro elemento que tenemos que unir a esta criminalización contra los jueces y juezas independientes, pues tenemos que platicarles también sobre lo que están viviendo efectivamente funcionarios fiscales, auxiliares fiscales de la CICIG, de la ex CICIG, que ahora están siendo criminalizados también por la labor que en un momento realizaron a través de esos casos de alto impacto que fueron develados. Sin embargo, ahora se descriminaliza y actualmente pues la Fiscalía contra la Impunidad, que quedó en lugar de la ex CICIG, que fue parte de ese acompañamiento de la CICIG, pues efectivamente la gran mayoría están siendo criminalizados. Ejemplo de ello, pues es que en Guatemala ya no se encuentra Juan Francisco Sandoval, quien específicamente era el jefe de la Fiscalía de la FESI, pero también ahora se unen a él otros compañeros y compañeras de la FESI, quienes ahorita en este momento están enfrentando procesos penales producto de lo que ellos en un momento develaron en los casos del presente. Y ahí pues hay funcionarios, exfuncionarios, incluso o el expresidente y la ex vicepresidenta Otto Pérez Molina y Rosana Valdete, que están enfrentando en estos momentos en Guatemala a través de un tribunal de sentencia por uno de los casos que la ex CICIG pues develó, como es el caso La Línea. Y esto ahorita, en este momento, entonces lo que vemos es que no existen esos auxiliares y esos fiscales quienes investigaron estos casos. Entonces nos preguntamos cómo va a ser el resultado si los fiscales que en ese momento hicieron esta investigación, efectivamente ya ellos no están al frente, ya no están, como ya no son parte del ente acusador en Guatemala. Por eso mismo, definitivamente también se desestructuró a través de la Fiscal de Derechos Humanos. La Fiscalía de Derechos Humanos en Guatemala ha hecho un trabajo sumamente importante en todos los casos de justicia en transición, escuchando a las víctimas. Sin embargo, también la Fiscal General y jefa del Ministerio Público también destituyó a la licenciada Hilda Pineda como Fiscal de Derechos Humanos y la trasladó a otra fiscalía. Esto realmente para nosotros es muy preocupante cómo ahorita en este momento el sistema de justicia, esa independencia judicial está siendo trastocada específicamente por cierto grupo que han logrado esa cooptación general del Estado guatemalteco. Y esos grupos me refiero al crimen organizado, al narcotráfico, a militares, que de una u otra manera, pues efectivamente han hecho una cooptación del Estado. Ahorita en Guatemala también se está viviendo lo que es el cambio aparentemente de la Fiscalía, del Ministerio Público. Está todo un proceso específicamente para la designación del nuevo o de la nueva fiscal. Sin embargo, como organizaciones sociales vemos que ese proceso de designación está viciado. Por ende, entonces, definitivamente, estamos observando, auditando ese proceso. Sin embargo, la gran mayoría de las hojas de vida que llegaron y que son parte de este proceso de la nueva elección son hojas de vida comprometidas
con ciertos sectores del país, por lo cual entonces no vemos que exista en este momento o que vaya a haber un relevo que ayude definitivamente a cambiar la metodología, la forma de trabajar, donde el Ministerio Público en este momento está criminalizando a sus propios trabajadores, está criminalizando a los activistas de derechos humanos y está también criminalizando incluso a periodistas o a todas aquellas personas que están en oposición al actual gobierno. Y aunado a esto, pues efectivamente también hay una ley de ONGs que está vigente, la cual pues nos quiere acallar a las organizaciones sociales como CalDH para que efectivamente no nos pronunciemos. Nuestro derecho de asociación, nuestro derecho de movilización está siendo conculcado a través de esta ley de ONGs abiertamente ilegal y que efectivamente en este momento pues están esos procesos. Esperamos que esos procesos sean un poco más democráticos para no llegar a lo que las organizaciones hermanas nicaragüenses están sufriendo, es decir, con la cancelación de las mismas. Por todo lo anterior, nunca más me resta es decirles a ustedes que por favor mantengan la observación sobre lo que está pasando en Guatemala, que también hagan un pronunciamiento fuerte respecto a lo que está sucediendo en Guatemala y, de ser posible, puedan realizar una misión de verificación para que se den cuenta de que todo lo que hoy he denunciado es algo que está sucediendo y se está realizando y materializando en Guatemala. Como les decía, hoy hubiese querido que me acompañara en esta exposición también el juez, uno de los jueces criminalizados, Pablo Chitomún. Sin embargo, por situaciones propias y por su seguridad, no nos pudo acompañar en este evento. Pero efectivamente, él es parte de este grupo de jueces y juezas independientes que están siendo criminalizados. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, Hector. I knew the situation was Muchas difficult. gracias, Héctor. Sabía que la situación era difícil, pero no me había dado cuenta qué tan grave y qué tan peligrosa era la situación. Creo que lo que nos contaste nos hace pensar mucho, nos hace reconocer la valentía que tú y todos tus colegas tienen al trabajar en esta situación. Vamos a pensarlo mucho, definitivamente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con Julián Salazar de Colombia. Julián es del Centro de Investigación para la Educación Popular en Colombia, CINEP. Julián estudió Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Colombiana de Rosario Extenuado y también en Madrid. Tiene muchísima experiencia en cooperación internacional, en organizaciones no gubernamentales. Ha estado involucrado en implementar proyectos para traer justicia basados en la justicia restaurativa. Su enfoque ha sido en la protección de los vulnerables o los grupos vulnerables, ya sea por raza, género o situaciones geográficas o socioeconómicas. Ha brindado apoyo legal a comunidades étnicas, en particular en la región del Chocó, en Colombia, apoyando a estas comunidades para acceder a mecanismos de justicia transicional mediante la educación para brindar acceso a verdad y reparación de las víctimas. Así que, Julián, cuéntanos sobre la situación en Colombia. Bueno, un saludo a todos y a todas las asistentes a este evento. Yo quisiera concentrar mi intervención quizás en 2 puntos. Quisiera destacar primero la importancia que tiene la independencia judicial en contextos de transición. Y segundo, quisiera hablar un poco sobre las injerencias y sobre los ataques que ha tenido la independencia judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes saben que la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los órganos
que fue creado en virtud del acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el Estado colombiano, y es principalmente pues, el tribunal de cierre de los hechos que han sucedido dentro del marco del conflicto armado. Entonces voy a comenzar con el primer punto y quizás voy a comenzar con diciendo que la independencia judicial juega un papel muy importante en contextos de transición, especialmente porque la independencia judicial permite que los estados puedan cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y especialmente esto permite el cumplimiento de las garantías de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Allí podemos ver que que una serie de experiencias comparadas en escenarios de transición, especialmente en América Latina, el constituir un poder judicial con una independencia judicial robusta realmente ha permitido que estas sociedades puedan hacer una transición hacia la democracia y hacia la paz. De tal forma que allí pues uno podría decir que hay un círculo virtuoso entre la independencia judicial, el deber del Estado a investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y las garantías de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Es decir, que un Estado que garantiza la independencia judicial, tanto como un derecho fundamental de los operadores judiciales como de los ciudadanos, es un Estado que puede apuntar a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. También hay otras experiencias comparadas donde señalan que pues efectivamente, por ejemplo, en contextos de fuertes dictaduras y donde los operadores judiciales han visto minada su independencia judicial, lo que se observa allí es una falta de judicialización frente a estas graves violaciones a los derechos humanos, y lo que evidencia esto efectivamente son unos bajos niveles de eficiencia y de efectividad de la justicia, lo que termina en últimas redundando en unos altos índices de impunidad. Entonces, la independencia judicial es un valor axiológico de las democracias, de tal forma que si se enviste a los operadores judiciales con este derecho y con este valor fundamental, pues muy seguramente se pueda lograr quizás una transición mucho más fácil hacia la paz y hacia la construcción del Estado de Derecho y del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Creo que en ese sentido, ya aterrizando quizás la importancia de la independencia judicial en Colombia y especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde que la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a funcionar, este sistema de justicia ha sufrido diferentes ataques y ha sufrido diferentes injerencias por parte de agentes del Estado y por parte de actores políticos que han pretendido minar su independencia judicial. Y allí es muy importante traer a colación este concepto de la insularidad política. La insularidad política, pues básicamente nos refiere a la necesidad de que sea una judicatura independiente de las instituciones políticas y del público en general, de tal forma que el juez sea un interlocutor entre los diferentes argumentos de las partes, pero que se vea libre a la hora de fallar de cualquier influencia política. Y es allí donde efectivamente la Jurisdicción Especial de Paz pues, ha tenido diferentes injerencias y que han minado su independencia judicial. Yo quisiera hacerles como un pequeño recuento de diferentes acciones que han pretendido vulnerar y cercenar la independencia judicial de la Jurisdicción Especial de Paz. Allí encontramos en primera medida cuando el trámite o aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz pasó por la Corte Constitucional. Allí la Corte Constitucional excluyó de la JEP la competencia personal de terceros civiles
especialmente de terceros civiles que han participado en el financiamiento directa e indirectamente del conflicto armado. Entonces allí los terceros civiles no tienen una comparecencia obligatoria, sino que lo hacen de forma voluntaria. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional de Colombia fue principalmente arguir que el juez natural de estas personas, de los terceros civiles, es la jurisdicción ordinaria y no una jurisdicción transicional como es la Jurisdicción Especial de Paz. Y lo que queda allí es que efectivamente pues hay un vector de impunidad muy grande respecto del rol que jugaron estos terceros civiles como actores económicos y como actores que financiaron el conflicto armado, que es una verdad que todavía está en mora de ser develada por parte de estos actores y efectivamente que pues que ellos tengan una comparecencia pues voluntaria continúa reproduciendo esta impunidad respecto de la verdad que estos actores tienen que contar sobre el conflicto armado. Allí también se observan diferentes acciones que han buscado minar la independencia. Especialmente se han presentado en el Congreso de Colombia diferentes proyectos de ley por parte del partido de gobierno, especialmente por el Centro Democrático, quienes han pretendido eliminar o abolir la Jurisdicción Especial de Paz. Han buscado asfixiarla financieramente, especialmente con el recorte de recursos para el desarrollo de la misionalidad que tiene la Jurisdicción Especial de Paz. Y allí también hay un aspecto muy importante y es que el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha pretendido también a través de diferentes proyectos de ley cambiar la estructura y cambiar la arquitectura de la Jurisdicción Especial de Paz, especialmente buscando la creación de salas paralelas para el juzgamiento de los militares que sean sometidos a la JEP. Esto apelando a unos argumentos maniqueos, especialmente del honor militar y argumentando o apelando a que los militares pues tienen que ser juzgados también por personas que tengan conocimiento de la normatividad militar. Allí también se han observado una serie de estigmatizaciones cuando la JEP fue creada frente a los magistrados, inclusive en muchas ocasiones los tildaban como subversivos y también señalaban a la Jurisdicción Especial pues como un tribunal que favorecería la impunidad frente al juzgamiento de estos crímenes, atacando directamente pues a los magistrados y a la misionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz. Allí también hay que observar un hecho bastante relevante y son las objeciones que presentó el presidente Iván Duque frente a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Allí el presidente Iván Duque presentó una serie de objeciones frente a esta ley, objeciones que no tenían ningún tipo de asidero jurídico, especialmente porque estas objeciones ya habían tramitadas por la Corte Constitucional y no tenían ningún tipo de fundamento jurídico. Por otro lado, también hay que decir que la jurisdicción ha tenido o se ha visto minada especialmente por los comparecientes y por los firmantes de paz, es decir, los mismos firmantes y que acordaron crear la jurisdicción de paz. Hay varios de ellos que desistieron del acuerdo y que conformaron las disidencias, pues que en este momento, por ejemplo, se encuentra el Paisa y Iván Márquez, que son los que decidieron conformar unas disidencias y ellos pues efectivamente fueron excluidos de la Jurisdicción Especial de Paz y evidentemente esto pues también ataca o genera más bien una deslegitimidad en la Jurisdicción Especial de Paz, ya que ellos pues efectivamente estaban llamados a rendir una versión voluntaria en el marco de los casos que fueron constituidos por este tribunal
pero pues ellos por su falta de, pues por su reingreso a la guerra, ya ellos fueron excluidos por la Jurisdicción Especial de Paz. Y allí hay un caso que quisiera traer a colación, que es un caso reciente, y es el caso de Benito Osorio. Benito Osorio es un funcionario, es un civil, es un tercero civil, que él está compareciendo a la Jurisdicción Especial de Paz y él está pues con un compromiso de establecer la verdad, develando el fenómeno paramilitar, sus nexos y las interacciones que ha tenido este fenómeno con actores políticos y económicos del país. Es un caso muy emblemático sobre despojo que ocurre en el Urabá. Es un caso muy emblemático donde muchos campesinos fueron despojados y fueron desplazados de sus tierras por el Fondo Ganadero de Córdoba. Con Y allí, permiso, Julián, con permiso, sus 12 minutos casi acabados. ya voy a terminar. Y finalmente, pues allí hay un proceso electoral. Actualmente, pues Colombia está en un proceso electoral donde muchas de las campañas de los políticos tienen como bandera eliminar la Jurisdicción Especial de Paz, pero también hay que decir que la Jurisdicción Especial de Paz actualmente se encuentra abriendo nuevos casos, especialmente 3 casos sobre crímenes de las FARC, crímenes de fuerza pública y crímenes que se han cometido frente a las comunidades étnicas. Entonces, finalmente, para cerrar, yo creo que la JEP no tiene la legitimidad todavía suficiente per se, pero definitivamente la JEP tiene que ir construyendo su legitimidad y esta legitimidad se va a ir construyendo a medida que pueda tener asegurada su independencia y a medida que va cumpliendo con sus normas de procedimiento claras que garanticen juicios imparciales a los victimarios, que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Y lo que quiero hacer aquí es un llamado a la comunidad internacional a cobijar a la JEP, a blindar su independencia judicial, especialmente en el caso, por ejemplo, de Benito Osorio. Yo creo que es fundamental que se pueda conformar una comisión de monitoreo para observar las debidas formas procesales y debido proceso de este juicio. Además que es fundamental la protección y la seguridad tanto de los comparecientes, de los fiscales de la JEP y de los magistrados que hacen parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Muchas gracias. Thank you very much, Julián. It was Muchísimas gracias, Julián. important to Ha have such sido muy clear importante clear contar picture from con the front una line exposición tan clara desde la línea the frontera, challenges and the difficulties that la you and vanguardia others de la face lucha en cuanto a los in retos Colombia. y las And dificultades que certainly tienen the message en is ese the respecto en Colombia. Es international claro que el community mensaje es que la comunidad internacional needs tiene maintain que mantener y extender su apoyo, porque es claro que en Colombia existen fuerzas que van en el otro sentido. Entonces, muchísimas gracias, Julián. Antes de pasar a la próxima ponente, déjenme decir que son muy pocas las preguntas que se han planteado hasta ahora. Por favor, no duden en expresar sus preguntas, mejor antes que tarde. Bueno, ahora pasamos a la próxima jueza del Corte Internacional Criminal Penal, Corte Penal Internacional, que fue llamado a la barra inglesa en 1994. Joanna Corna se convirtió en asesora consejera de la reina en 1989 y ha representado casos de asesinato, crímenes sexuales de alto nivel y se convirtió en fiscala de la Corte Penal
para el ex Yugoslavia frente a los crímenes cometidos durante la guerra allí. Entre 2004 y 2005 fue investigadora de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y después, en 2005, fue una asesora principal en el establecimiento del tribunal. Ha publicado varias publicaciones sobre la situación de crímenes de lesa humanidad en Bosnia y en Pristina, y en 2021 fue instalada oficialmente como jueza de la Corte Penal Internacional. Entonces es un honor contar con su presencia. Entonces, bueno, yo creo que el privilegio es mío, es mía, John. Habiendo escuchado a los otros ponentes, quiero expresar mi admiración por las personas en Colombia y en Guatemala. El hecho de hacer este trabajo es que tengo un enorme sentido de humildad realmente escucharlas. Es que me siento un poco como fraude estar aquí, pero tengo alguna calificación por hacerlo, porque entre 2015 y 2019 desarrollé y entregué junto con otras personas un programa de capacitación para jueces en Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Un curso de capacitación, y pues los sitios donde entregamos estas capacitaciones eran en Panamá, en Perú y en Colombia, y también en Guatemala, en Antigua, en Guatemala, precisamente. Pero me siento, a pesar de esto, que estos programas de capacitación no fueron diseñados para las situaciones que se acaban de describir de parte de los dos ponentes anteriores. Los temas principales han sido el cómo gestionar los juicios largos y complejos, incluyendo, claro, las cuestiones éticas, la formación judicial, el nombramiento de operadores judiciales, etcétera. Y como cualquier programa de capacitación, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje siempre es un proceso de doble vía, y las discusiones que tuvimos con los y las participantes fuera de la aula, fuera de la clase, me dieron mínimamente una idea básica de la problemática que enfrentan los operadores, los problemas enormes, obviamente, que enfrentan los jueces en todos estos países, pero en particular, dado el tema de hoy, en Colombia y en Guatemala. Y estos problemas son el cómo gestionar, cómo organizar un juicio que supuestamente entregue justicia para las víctimas a su final. Y no solo las víctimas y las víctimas de crímenes, sino también las víctimas de disputas comerciales, etcétera, para que ellos también puedan recuperar sus bienes. Uno de los retos principales me parecía a mí en ese momento, y claro que estábamos escuchando los ataques contra los jueces y otros oficiales de las cortes inferiores. En el caso de Guatemala, el problema parecía ser el número de acusados, o sea que el intento de juiciar a un grupo de demandados tan grandes. Eso es un problema procesal allí en Guatemala. Y otro problema ha sido la duración de los juicios, el tiempo que duran estos procesos judiciales. Y estos problemas, claro que se han magnificado recientemente como alrededor del mundo por la pandemia. Las cortes dejaron de presidir durante 2020, básicamente. Y la represa de casos, o sea que la cantidad de casos represados es casi impensable. Entonces, el manejo, la gestión de los casos de juicios complejos y largos de narcotráfico, de abusos, violaciones a los derechos humanos, era importante hace unos años y es más importante aún hoy en día. El reto entonces es cómo aderezar el proceso judicial, el sistema judicial, dados estos retos
cómo lograr que funcione adecuadamente el sistema judicial. Pienso que antes de pasar a esta cuestión de cómo gestionar los juicios, que ojalá podamos ofrecer algunas directrices, algunas ideas como para mejorar la situación en el futuro. Permítanme, por favor, unas observaciones mías sobre la situación en Guatemala y en Colombia, magnificado obviamente por las ponencias que hemos escuchado. Estos son problemas resaltados por el informe de Human Rights Watch en diciembre de 2021. Primero, claro que Colombia es un caso de particular interés para la Corte Penal Internacional, porque el ex fiscal abrió una investigación en 2004 sobre la situación guatemalteca y en 2012, habiendo determinado que los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sí hubieran sido cometidos. En octubre del año pasado, el nuevo fiscal concluyó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Colombia en el cual declaró que el progreso hecho en Colombia le ha llevado a la oficina suya a determinar que las autoridades locales, nacionales en Colombia no son inactables, no son incapaces de perseguir sus propios casos. O sea que dijo que sí son capaces, pero es obvio que él no había escuchado las palabras del ponente de hoy al llegar a esa conclusión. Entonces, con esa conclusión se ha cerrado la investigación preliminar. No es para mí comentar acerca de si esto ha sido una decisión correcta o no, lo de archivar o cerrar el caso. Es obvio que Human Rights Watch ha dicho que no, que ha sido prematuro terminar el proceso de investigación preliminar y que efectivamente ha cerrado la puerta a las víctimas, a la posibilidad de acceder a la justicia. Esa es la conclusión de Human Rights Watch, pero yo no me pertenece a mí realmente comentar más sobre este punto. Otros aspectos, pues sobre la detención, el arresto del expresidente de Colombia, Uribe Vélez, y la reacción del presidente Duque, que parecía, pues, de acuerdo con el informe de Human Rights Watch, estigmatizar a la corte, digamos, eran las palabras de la reacción del Duque. Entonces, lo que requiere la Corte Penal Internacional es que haya una separación estricta de poderes en Colombia, que el gobierno colombiano debe permitir que la Jurisdicción Especial de Paz pueda trabajar independientemente, sin intromisión y con recursos financieros adecuados para que se pueda garantizar su funcionamiento y la seguridad a todos los y las participantes en los procesos. Esto es la conclusión del Human Rights Watch, perdón, de que yo hago eco. En cuanto a Guatemala, es obvio la demora en el nombramiento de magistrados y jueces en las altas cortes, el hacer caso omiso de las decisiones de la Corte Constitucional en el sentido de que se nombren candidatos adecuados, idóneos para las cortes, estos se han ignorado. La conclusión siendo entonces que las cortes no han respetado los tiempos legalmente ordenados para los juicios. Entonces no están cumpliendo para nada en los tiempos requeridos para que haya acceso real a la justicia. Como el doctor Reyes ha dicho, hay fuertes evidencias de que hay una falta de debido proceso de garantías para que la gente acceda a la justicia y que hay niveles de criminalización e intimidación sufridos por los jueces. Entonces, dado este panorama, no sé hasta qué punto van a ser útiles mis sugerencias en cuanto a cómo mejorar el procedimiento judicial, pero espero que en el futuro puedan ayudar, porque espero que van a establecer algunas condiciones que permitan la implementación de la clase de recomendación que estoy haciendo. Primero es que se garanticen tiempos para los juicios que permiten el acceso a la justicia.
Segundo, en cuanto a los jueces, y no solo los jueces, sino otros operadores, es que hace falta un liderazgo, una toma de decisión. El juez no solo tiene que decidir casos de manera justa, si no hay acuerdo, si no se logra acuerdo en la corte. Pero sobre todo el juez, y esto puede ser una utópico, escuchando lo que se ha escuchado de las palabras de Héctor sobre el juez que no pudo aparecer hoy, que los jueces tienen que tener la capacidad y las garantías para poder decidir de manera impopular, que no sea del agrado de las autoridades o de otras entidades privadas. Y claro que se ha escuchado la dificultad de esa independencia, pero es necesario que el sistema jurídico tenga o ofrezca la oportunidad a los jueces para que puedan decidir en ese sentido. Pasando ahorita a la cuestión de los testigos, ¿qué necesidades tienen ellos para garantizar su seguridad? ¿Qué necesitan ellos en cuanto a los tiempos también y a su acceso a las cortes? El monitorear los casos, el cómo garantizar que se implemente las decisiones de los jueces, cómo garantizar que las evidencias que sean presentadas se presentan en la forma más breve posible y de la forma más breve para que todos puedan entender lo que está pasando en el proceso. Y en estos tiempos yo creo que esos son los aspectos positivos de la pandemia. Y esto es el hecho de que hemos logrado utilizar la tecnología de forma mucho más positiva que antes. Esto sí nos da algunas posibilidades como para utilizar las técnicas virtuales para proteger testigos y para avanzar con los casos. Esto sí es un aspecto positivo de la pandemia, diría yo. Y en cuanto al papel del juez, pues claro que los jueces y las jueces tienen que ejercer liderazgo, tener autoridad, control de la corte y ser decisivas. Pero sobre todo, yo pienso que esto pues aplica, y esto aplica a cualquier juez en la jurisdicción que sea. Lo que necesita el juez, la jueza, es coraje. Y yo pues recomiendo el coraje de los jueces y las jueces en Guatemala y en Colombia, que muestran al intentar seguir haciendo su trabajo. Extremely salutary for us to hear a voice from the other side, the International Criminal Court. And I Es think that extraordinario escuchar una voz desde el otro lado, desde la Corte Internacional contrasting with what we've heard Criminal, y eso contrasta con lo que hemos estado escuchando en la situación actual en estos países. Creo que es una contribución muy importante, así que muchísimas gracias. Seguiremos con Lisette Robledo de Hart, de la Law Society de Inglaterra y Gales. Trabaja con gestión de trabajo internacional, de interés internacional. Ha trabajado más de 16 años en desarrollo internacional, enfocándose en políticas internacionales en cuanto a incidencia. Su trabajo ha sido publicado por el Law Review de las Naciones Unidas, entre otros. Últimamente investigó y escribió el informe de la sociedad global en cuanto a cambio y transformar el futuro de la profesión de derecho mediante la equidad de género, y también fue coautora del informe Practical Toolkit, Mujeres en el Derecho. También investigó y fue coautora del informe Una ventana de oportunidad en cuanto al derecho en Guatemala. En el momento está dirigiendo una investigación en muchas jurisdicciones de mujeres en el derecho, incluyendo España, México y China. Es miembro de la Sociedad Mundial de las Artes y también es asociada de la Academia de Educación Superior. Así que, Lisette, ¿sigues tú? Muchas gracias, John. Primero que todo, me gustaría, pues me siento muy honrada de estar compartiendo esta plataforma con mis panelistas y agradezco a ABC Colombia por la oportunidad, por la ayuda que han brindado. Como dijo Héctor Reyes anteriormente, toda Guatemala ha tenido una paz relativa en los últimos años, pero las décadas de conflicto
que vinieron antes de los acuerdos de paz de 1996 han dejado un legado de impunidad y corrupción y de violencia. Esos factores siguen estando presentes y representan una amenaza a la estabilidad. Los acuerdos de paz también no se han cumplido, pero en los últimos años el compromiso de esos operadores de sectores de justicia trabajando con integridad y compromiso que han sido apoyados por la Comisión Internacional en contra de la Impunidad, la OCC, lograron varios sitios impresionantes. En ese aspecto, con el CICIG, el sector de justicia recibió lo que necesitaban para seguir su trabajo. En el 2015, 4 años antes de que se cerrara el CC, la Primera Guatemala unió a todo el pueblo en protestas que exigían más reformas para luchar en contra de la corrupción y finalizar la impunidad. Esto llevó al arresto del presidente y vicepresidente de Guatemala de ese tiempo bajo acusaciones de corrupción. Ese mismo año, un nuevo presidente fue elegido basado en su plataforma anticorrupción. Este prometió extender el mandato de CICIG. El trabajo de CICIG también se intensificó y muchos creen que CICIG, gracias a la financiación de la comunidad internacional, estaba apoyando los esfuerzos de Guatemala para consolidar el derecho. Pero cuando CICIG abrió una investigación al presidente Morales, pues se descubrió que el presidente empezó a atacar la legitimidad de CICIG. También la administración de Trump cambió las políticas hacia CICIG y eso revertió la posición y el apoyo hacia CICIG. Así que no es sorprendente que a partir de septiembre de 2019, cuando se acabó el mandato, CICIG cerró sus puertas. Es en este contexto que en diciembre del 2019 una delegación del Consorcio Legal Internacional y sus organizaciones miembros, que incluían a la Law Society, viajaron a Guatemala para observar cuál era el estado de la justicia guatemalteca luego de cerrar el CICIG. Y la publicación Ventana de Ley es un resultado de esa investigación. Basado en una investigación del 2018, Law Society también fue parte de esto. Eso nos permitió comparar y contrastar la situación en el país. A partir de la investigación del 2020, se evidenció que los ataques sistemáticos en contra del derecho en Guatemala se habían intensificado y la decisión de no renovar el mandato de CICIG fue una de las causas principales de esos ataques. Esto destruyó mucho progreso que se había logrado en el derecho, en particular el poder dentro del sector de justicia de operar con integridad. Debido al tiempo, únicamente me enfocaré en 3 componentes, pero también incluiré los enlaces a los informes en el chat. Las 3 áreas de las que voy a hablar, que son la seguridad de los jueces, independencia judicial y nominaciones judiciales. En cuanto a la seguridad de los jueces, hemos descubierto que amenazas en contra del sector jurídico, en particular en cuanto a la seguridad de los mismos jueces, han atrasado, revertido mucho del progreso que se había logrado. En Guatemala se ha visto que los actores del sector jurídico siempre son víctimas de una estrategia que se utiliza para atacar el sistema judicial. Héctor ya mencionó en su presentación sobre el abusos de la ley combinados con amenazas en contra de los jueces y los abogados que están trabajando con independencia y con integridad, han debilitado muchísimo al sector jurídico. También descubrimos que la cantidad de ataques en contra de activistas de derechos humanos han subido. Con la mayoría de los ataques han ocurrido en zonas rurales en contra de líderes indígenas que están tratando de proteger
sus tierras para protegerla de deterioro ambiental. También es preocupante que en este contexto, Guatemala ha habido mucho silencio en cuanto a los ataques en contra de los jueces y abogados. La Asociación Guatemalteca, por ejemplo, nunca respondió a nuestra solicitud de encontrarnos. En cuanto a la separación de independencia y el poder, Guatemala no está cumpliendo con las garantías internacionales para asegurar una imparcialidad judicial. La Comisión Interamericana, por ejemplo, ha insistido que la independencia jurídica y la separación de otras ramificaciones del gobierno tienen que ser respetadas y aseguradas tanto por distintas partes del gobierno para no ser interferidas. Es importante ver que la razón por la cual de la independencia jurídica es parte de las instituciones guatemaltecas. Por ejemplo, hay unos artículos que separan estas ramas y definen sanciones políticas y legales en cuanto a interferir con las cortes. Artículos 207 y 212 también garantizan los derechos de los individuos, diciendo que únicamente un juez competente puede limitar los derechos fundamentales de un individuo. Y finalmente, el artículo 205 de la Constitución guatemalteca define la independencia judicial en 4 componentes. La imposibilidad de quitar jueces a menos que hayan ciertos casos muy específicos, y también cómo elegirlos, financiero. Independencia financiera es lo más importante para demostrar que los jueces no estén sujetos a ninguna otra influencia. En cuanto a las nominaciones judiciales, también estamos recibiendo una amenaza muy grave. En el informe del 2018, nuestros expertos escucharon que los comités de nominación muchas veces eran representantes de intereses de grupos o que estaban haciendo clientelismo y no eran objetivos. Y también descubrimos que las partes interesadas guatemaltecas vieron la nominación como una herramienta para controlar el sector judicial, para poder mantener la impunidad de las élites. Las partes ejecutivas y legislativas involucradas en la independencia judicial es bastante preocupante. Para concluir, la experiencia con el CICIG nos ha demostrado que tiene que haber un equilibrio en donde Guatemala tenga autonomía sobre sus políticas judiciales, pero también necesita un compromiso fuerte sin agendas escondidas y con el apoyo internacional, ya sea brindando apoyo político hacia aquellas personas que están operando con integridad y luchando en contra de la impunidad. Y a largo plazo se puede recuperar la confianza en la comunidad internacional. Las tácticas que se utilizan en cuanto a la potencial politización del sistema judicial son factores que amenazan la integridad y la imparcialidad del sector jurídico y sus actores. Estos factores pueden dejar consecuencias muy profundas en la sociedad guatemalteca, inhibiendo una sociedad muy activa y robusta y previniendo el reconstruir la confianza en instituciones oficiales. Es muy importante ayudarle a Guatemala a asegurar su independencia judicial para el futuro. Muchísimas gracias. Tu claridad, Lisette, y tu capacidad de poner
todo en contexto para nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Pasaremos ahorita a nuestro próximo ponente, Luis Winstanley, que es la administradora, la coordinadora de incidencia para AVE Colombia, un papel que ha cumplido desde 2010. Antes trabajaba en incidencia para PBI y antes trabajaba con PBI en Colombia como acompañante. Es autora de muchos de los informes producidos por AVE Colombia y ha contribuido a un libro sobre la resistencia no armada y solidaridad global. Ha trabajado sobre temas de derechos humanos y desarrollo sostenible en Colombia desde 2003. Entonces tiene enorme experiencia que puede y conocimiento del país que puede compartir. Muchísimas gracias. Bueno, sí, han escuchado directamente de Julián, de parte de Julián, acerca de los retos a la independencia judicial en Colombia. Quiero darles un poco de contexto y resaltar algunas acciones que los y las abogados de la comunidad internacional pueden asumir para combatir la corrupción y la intimidación a los abogados y de derechos humanos en Colombia y las abogadas. Voy por que el tiempo escasea, quiero resumir algunos puntos. Primero, a pesar del acuerdo de paz con las FARC, el conflicto continúa con los helenos, con el ELN, con disidentes de las FARC, grupos disidentes y con paramilitares de derecha. La situación de las comunidades, especialmente fuera de las ciudades, se ha deteriorado dramáticamente y los grupos armados ilegales ejercen control territorial con asesinatos selectivos, confinamientos, colocación de minas antipersonales, apropiaciones de tierras, minería ilegal, reclutamiento forzado de jóvenes. Afortunadamente, en el Chocó, en el departamento del Chocó, las comunidades han hablado de la situación en el departamento de Chocó y la relación entre el obispo, del Quibdó y de la complicidad entre el ejército y los grupos paramilitares. Pero esto ha generado presión encima de él. Segundo, varios líderes, abogados, defensores, líderes de derechos humanos han sido asesinados en números en ascendentes. Indepaz, la ONG Indepaz sugiere que 42 defensores de derechos humanos fueron asesinados en los primeros días de este año, o sea que una persona asesinada cada 2 días. Otro aspecto es que muchos estudios internacionales muestran que las mujeres son las que más sufren de la situación de conflicto. En Colombia no solo hemos visto el aumento en la violencia basado en género en la esfera doméstica, sino también en el marco del conflicto. También hemos visto unos niveles de impunidad para estos crímenes que son enormemente altos. Los niveles aumentados de violencia también disminuyen la capacidad, la posibilidad de las mujeres denunciar y también participar en procesos sociales y políticos. Y un punto final que quiero hacer, que el problema es que el problema en Colombia no solo es el conflicto, sino los vínculos arraigados entre grupos paramilitares y varios políticos en diferentes partes del país y también en varias partes del país de los lazos entre grupos paramilitares y las fuerzas armadas. Como Julián ha dicho, el caso Benito Osorio es particularmente importante porque demuestra los vínculos entre política, grupos paramilitares e intereses económicos. Entonces, las redes de violencia en Colombia están, el motor de la violencia política es económico.
el motor es la lucha por controlar los recursos económicos. Los altos niveles de impunidad en Colombia disuade poco a los actores seguir con esos patrones de acciones. Fue importantísimo que se desmantelen las estructuras paramilitares y que se castiguen no solo a los autores físicos, sino a las fuerzas detrás de ellos, los intereses que yacen detrás, políticos y económicos. Lo importante ahora es que se trabaje contra la impunidad para revelar las causas y los intereses detrás de los abusos. Por esto, el monitoreo internacional y reacciones a las presiones aplicadas o ejercidas contra la Jurisdicción Especial de Paz es sumamente importante. Una de las sugerencias es que los abogados y las abogadas y sus organizaciones en Europa hagan un monitoreo sistemático de las labores del JEP y también observan juicios. Procesos judiciales y que apoyen, monitoreen la situación de defensores, de las víctimas y que hagan pronunciamientos públicos fuertes contra cualquier ataque. El informe de la Comisión de verificación, perdón, la Comisión de la Verdad en Colombia se publica a finales de este o más tarde en este año. Entonces es importante que también la comunidad internacional adopte, asume responsabilidad por reproducir y actuar frente al informe que se produce para que no quede letra muerta. Y también es importante que se haga presión para que realmente se desmantelen los grupos paramilitares. Es que se reconoció dentro del marco del proceso de paz que para desmantelar los grupos se tendría que identificar los elementos que yacen detrás de las organizaciones paramilitares. Una de las ventajas de la unidad establecida para desmantelar los grupos paramilitares es que tenga participación de la organizaciones de sociedad civil que garantizan una cierta independencia. Y nosotros en el grupo ABC hemos trabajado conjuntamente con nuestros copartes que trabajan en esta comisión. Es importantísima entonces trabajar para que la comisión siga funcionando y que se ofrezca asesoría experta no solo a la comisión como tal, sino en particular a las ONGs que forman una parte, que participan en la comisión. Y allí, en este área, puede ser que también los grupos de abogados tengan un papel particularmente importante, eso de brindar asesoría a las organizaciones de sociedad civil que participan en la comisión para el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Y finalmente es sumamente importante que la relatora especial para la violencia contra la mujer de la ONU reciba una invitación para visitar al país, para verificar la situación de las mujeres en el país. Es sumamente importante que ella pueda viajar y que informe sobre la situación. Eso va a ser una contribución enorme a la identificación de los patrones de violencia y para trabajar en su contra. Por estas razones, preciso que la comunidad internacional haga todo lo que pueda para apoyar estos esfuerzos. Estas son algunas de las acciones que ustedes como comunidad internacional pueden asumir para apoyar a las defensores de derechos humanos en Colombia y garantizar la posibilidad de la independencia de la rama judicial. Quiero para terminar enfatizar algunos de los puntos de Héctor. Es muy importante que las organizaciones internacionales de abogados pronuncien en términos muy contundentes sobre la situación de Guatemala. Colombia ha tenido la suerte de contar con la Caravana Internacional de Abogados que han organizado cada 2 años durante la última década y medio una delegación de abogados al país que monitorean la situación, producen informes y apoyan al trabajo de los y las abogados. Y yo solicitaría también que las asociaciones de abogados, los colegios de abogados piensen también en organizar
una caravana parecida para la situación en Guatemala, porque el país está entrando en una situación bastante complicada en este momento, como han resaltado tanto Héctor como Lisette. Entonces espero que las organizaciones de abogados van a pensar reproducir el modelo de la caravana para Guatemala. Muchísimas gracias. Luis nos ha dado un retrato bastante claro de la situación en Colombia y la brecha que existe entre lo que el gobierno quisiera que creyéramos y la situación real. Y la brecha es grande. Y nos ha dado algunos indicios importantes en cuanto a las acciones que podemos como comunidad internacional asumir en términos prácticos para contribuir a una mejora tanto en Colombia como en Guatemala. Entonces, muchísimas gracias. Ahora creo que estamos esperando preguntas. No sé si mientras esperemos que procesen las preguntas, podríamos quizás escuchar de Ivonne Guzmán para ver si nos puede narrar un poco acerca de la dimensión de la Unión Europea sobre este proyecto. Ivonne, si puedes hablar. Muchas gracias, buenas noches y buenas tardes. Bueno, básicamente es para contarles que este evento está siendo organizado en el marco del proyecto cofinanciado justamente por la Unión Europea, llamado Defendiendo la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente, promoviendo el trabajo de defensoras y defensores en América Latina. Como ya han venido escuchando, es implementado por el consorcio integrado por CalDH de Guatemala, el CINEP de Colombia y CAFOD de Inglaterra y Gales, quienes desde el 2019 se han unido junto con el apoyo de AVI Colombia ante las similitudes y retos que enfrentan estos países latinoamericanos para construir paz en regiones donde no se han resuelto justamente las causas estructurales de los conflictos armados y donde es imperioso proteger a organizaciones, defensores de derechos humanos, especialmente pueblos indígenas, afrodescendientes y rurales. Esta acción busca, además de fortalecer sus capacidades, como está sucediendo en este evento, elevar las voces de sus luchas y resistencias, como es el caso de los riesgos que actualmente afronta la independencia judicial en ambos países. Entonces, creo que ya en el chat hay algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado en este evento y pues seguimos con la siguiente sección. Thanks very much. Although we do have Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas aquí. Aquí una de Gerardo, de El Salvador. Es un oficial de programa en Guatemala. ¿Cómo ¿te gustaría hacer tu pregunta? ¿Ha llegado al límite la presión de la comunidad internacional en cuanto a derechos humanos? Gerardo. Sí, aquí estoy, gracias. Sí, estoy preguntando porque la sociedad civil en El Salvador, en Guatemala y muchas otras sociedades está mermando muy rápidamente, que parece que la lucha naturalmente se está moviendo más allá de nuestras fronteras, porque cada vez es más difícil publicar una opinión, porque se vuelve uno un enemigo del régimen y peligra nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro bienestar. Así que por eso estaba haciendo la pregunta, ¿cómo el sur global puede reunir más atención internacional? ¿Cómo la comunidad internacional puede tomar acción más contundente en cuanto a estos gobiernos que están atentando en contra de los defensores de derechos humanos? Héctor, ¿podrías responder esa pregunta? Sí, claro. Yo creo que la única manera en la cual efectivamente podamos externar todas nuestras denuncias, todas nuestras preocupaciones de lo que está sucediendo a nivel general, porque no solamente es el nivel de justicia, este tema ahorita es justicia, ¿verdad? La independencia judicial de Colombia y Guatemala,
Y de hecho agradezco a las dos colegas que nos acompañan en el foro, tanto a Lisette como a la jueza de la Corte Penal por sus recomendaciones. Y por favor, jueza, no es ningún fraude que usted esté hoy con nosotros y nosotras esta tarde-noche, y creo que es un privilegio para todos y todas escucharle a usted. Y pues para aterrizar un poco en la pregunta que hace el compañero Gerardo, pues efectivamente es la única vía que tenemos estos conversatorios de denuncia, estos conversatorios donde solicitamos y pedimos que efectivamente esta barra de abogados, por ejemplo, haga una caravana similar a la que ha hecho en Colombia, la haga en Guatemala, para visibilizar efectivamente lo que está sucediendo con la independencia judicial en Guatemala, con esa alta criminalización de los líderes y lideresas, lo que está pasando incluso con la situación de la pandemia, que es otro tema que no lo pudimos tocar por el tema tan fundamental y profundo que es la independencia judicial en ambos países. Pero yo creo que todos estos eventos es lo que hace que efectivamente la comunidad internacional ponga sus ojos en nuestros países. Y hablo de nuestros países, no solo Guatemala, Colombia, hablo también efectivamente de la región centroamericana, en el cual, pues en estos momentos, toda la región centroamericana estamos siendo atacados y atacadas por gobiernos que definitivamente, como el de Nicaragua, el mismo El Salvador, como el de Guatemala, y ahora, pues ojalá con una panacea que se tiene en Honduras, con un cambio, ojalá, de algo que se cambie en Honduras también, en esas estructuras, y que efectivamente pues nos ayuden. Y es con estos conversatorios, con estos encuentros, con estos foros, que podemos denunciar lo que está pasando en nuestros países, y ojalá que la comunidad internacional pues tenga bien hacer estas misiones de verificación o estos pronunciamientos contundentes contra nuestros gobiernos de todo. Thank you, Hector. I have a similar question this time. Muchas gracias, Héctor. Aquí hay una pregunta similar, creo que mejor para Julián, sobre qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar Colombia. Sarah, do you want to ask a question? para apoyar la JEP. Sara, ¿quieres hacer tu pregunta? Gracias, John. Ya que estamos activos, trabajamos con la caravana colombiana y hemos hecho algunas investigaciones de observación. Podríamos considerar hacer investigación de pruebas observación de audiencias y de juicios, en particular si es virtual. No sé si eso sería posible, observar los juicios. Nos interesa saber de qué manera podemos apoyar. Julián, ¿algún comentario sobre eso? Bueno, No te podemos escuchar, prende el micrófono. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Yo creo que hay como diferentes formas que la comunidad internacional puede apoyar. Yo creo que la JEP actualmente tiene en su conocimiento casos emblemáticos, como el que ya mencioné, el caso de Benito Osorio es uno de ellos. Y hay otros casos que tienen una relevancia y una connotación muy importante para el país y para las víctimas. En el caso, por ejemplo, de Benito Osorio, pues este testigo ha sido amenazado por grupos criminales, los cuales pues lo han amenazado a través de diferentes comunicaciones. Y yo creo que allí, por ser, por ejemplo, este caso, un caso emblemático, es fundamental que se pueda hacer quizás un monitoreo y una verificación frente a este caso. Allí también hay algo muy importante, y es que en el marco de la pandemia muchas de las audiencias de la JEP han sido virtuales o siguen siendo virtuales, y muy seguramente, bueno, si ustedes pueden hacer este seguimiento virtual, se puede acceder de forma virtual a las audiencias. Y yo creo que la comunidad internacional tiene un papel muy importante de seguir blindando a la JEP, de seguir arropándola,
y que la JEP pueda seguir con sus investigaciones. Y no solo la comunidad internacional, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, inclusive las víctimas, tienen un rol muy importante de contribuir a la legitimidad de este tribunal. Como ya mencionaba, yo creo que la JEP no tiene una legitimidad per se, tiene una legitimidad que se va construyendo día a día a medida que avanza con su misionalidad, a medida que avanza con sus labores. Y si arropamos la independencia judicial de la JEP, pues muy seguramente vamos a lograr develar esta verdad sobre el fenómeno del paramilitarismo y sus nexos y sus interacciones con élites políticas y sectores económicos que todavía sigue siendo un vector de impunidad en toda la sociedad colombiana, ¿no? Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Julian. It's a good answer. Julián, muchísimas gracias. Ha sido una excelente respuesta. Hay otra pregunta de Sue Willman, que es la presidenta del Consejo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra. Es una pregunta para ambos ponentes, creo, muy parecido. Sí, muchísimas gracias por haber organizado este evento, AVE Colombia. Creo que ha sido muy útil, a pesar de que las historias de Guatemala y de Colombia son diferentes. Ha sido muy importante tratar de trazar los vínculos, las similaridades entre los dos países. Tuve el honor de conocer a la jueza Erika Aifán en una delegación del 2012, creo. Entonces me dirijo a la jueza Corna en parte también. Es muy útil, encontré que los jueces y los jueces pues es que se sentían muy fortalecidos haber conocido con otros jueces. Entonces no sé si sería posible que una delegación a Centroamérica pudiera incluir, o Sudamérica también, que una delegación de jueces pudiera visitar a Guatemala, a El Salvador, quizás a Colombia, tomando en cuenta todos los riesgos. Pero me pregunto si los ponentes que hemos escuchado hoy piensan que sería útil organizar una delegación, una visita de parte de altos oficiales, jueces, por ejemplo, a sus países. Héctor, ¿quieres responder? Sí, gracias. Respondo con los agradecimientos. Creo que producto de estos espacios es esto, lo que está mencionando ella, en el sentido de poder hacer una misión con verificación con jueces de alto nivel que vengan a respaldar el trabajo que realizan sus copartes, digámosles, sus símiles, los jueces y juezas de Guatemala, Colombia, El Salvador, también Nicaragua, que hacen un trabajo realmente objetivo e imparcial, estos jueces independientes, que tristemente los tenemos que contar con los dedos de la mano, porque no son muchos ni muchas, pero que efectivamente los pocos que están ahorita llevando estos tipos de casos de justicia en transición, también los casos del presente, como bien los mencionaba Lisette, de la EXISIC, por ejemplo, son casos de alto impacto, son casos de alto riesgo, que efectivamente necesitan el respaldo, los jueces y las juezas que los llevan, porque son contra esas estructuras añejas que se han instalado en nuestros países. Guatemala tiene unas estructuras que aún todavía se mantienen, y eso es lo que la CICIG en su momento tocó, esas estructuras oligarcas guatemaltecas, y pues claro, los oligarcas guatemaltecos, al verse vulnerados en esta situación, pues hicieron todo lo que pudieron hacer, todo el lobby correspondiente a efecto la CICIG en Guatemala desapareciera tal y como desapareció. Y ahora queda una FESI que, como les contaba, pues tristemente la fiscal general del Ministerio Público se está encargando directamente de diezmarla, quitando desde su fiscal como Juan Francisco Sandoval, y ahora a los otros fiscales también de la misma FESI y auxiliares fiscales. Entonces es un desmantelamiento que ha habido, y definitivamente, reitero, añoro que efectivamente se haga esa delegación de jueces de alto impacto y que vengan a respaldar a los jueces guatemaltecos.
Good, thank you. Julian, do you have anything? Bueno, muchísimas gracias, Julián. ¿Tú tendrías algo para añadir? Sí, quizás yo, en la misma línea de Héctor, yo creo que es muy importante que se pueda conformar una misión, una comisión que pueda eh, analizar las condiciones de independencia en el caso de Colombia sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Por ejemplo, creo que la caravana de juristas ya ha hecho varios ejercicios de monitoreo y observación de juicios acá en Colombia. Quizás esas lecciones aprendidas sobre esas observaciones puedan ser aplicadas sobre estos casos emblemáticos que estoy comentando en la JEP. Quizás quisiera hacer una observación final y adicional, y es que esto no es solo inclusive la seguridad de los comparecientes. Creo que del debido proceso, por ejemplo, desde el acceso a la información que deben tener los abogados, especialmente, por ejemplo, con la publicidad de las diligencias que también está siendo vulnerado frente a algunos representantes de víctimas, y que quizás eso también sea muy importante empezar a analizar por parte, pues, de una comisión que se pueda conformar y venir a analizar estos juicios. Y además creo que es muy importante que quizás estos juicios sean observados, porque muy seguramente pues seguirán siendo unos laboratorios y unas lecciones aprendidas para otros tribunales que muy seguramente se seguirán conformando a nivel mundial para analizar estos crímenes pues, que ocurren en los diferentes conflictos. Thank you very much, Julian. I'm not aware of any further questions. We Muchas have gracias, Julián. No sé si hay más preguntas, pero nos queda un poquito de tiempo. Disculpa, John, creo que Lisette levantó la mano. Pero puedo decir algo, un comentario sobre lo que se ha dicho. El entrenamiento que hicimos, la formación que dimos fue por el Colegio Judicial de Inglaterra y Gales, fue financiado por la Oficina Exterior, el Prosperity Fund, y unas otras, ya no me acuerdo exactamente cómo llamaban, pero yo sé que todavía hay personas que están trabajando, especialmente en las embajadas en Panamá, Perú y creo que en Colombia, que están allí para apoyar, y creo que habría interés que el colegio judicial estaría interesado en ayudar en apoyar en lo que pueda. Así que yo creo que enviar una solicitud al colegio judicial podría brindar algún resultado. Muchas gracias. Lisette. Gracias, John. Yo creo que es importante para nosotros tener un poco de para reflexionar un poco en cuanto a cómo podemos apoyar a nuestros colegas en Guatemala y en Latinoamérica en general, especialmente aquellos que están operando bajo circunstancias extremas y bajo mucho riesgo para sus vidas y la de sus familias. En nuestra experiencia, una de las cosas que han sido muy efectivas en términos de tratar de prevenir, generar más riesgo a las vidas es traer el perfil a la comunidad internacional. Así que yo creo que Héctor ya mencionó y otros ya mencionaron la posibilidad continua de tener este tipo de webinars que pueden atraer un público más general, no solamente para concientizar, sino también para crear una red de seguridad que se necesita. Al fin y al cabo, lo que hemos descubierto es que necesitamos romper el aislamiento. Algunos de nuestros colegas, incluyendo Gerardo, creo que él mencionó a Nicaragua, romper el aislamiento es súper importante. Por ejemplo, una de las lecciones que se aprendieron es un buen ejemplo de qué tanto la multilateralidad puede ser utilizada en el derecho y cómo
para apoyar los esfuerzos nacionales pueden ser muy efectivos para empoderar no solamente a la sociedad civil, sino a los distintos operadores judiciales dentro de ese país. Adicionalmente a eso, una de las experiencias interesantes que recolectamos mediante nuestra investigación es que después de las acusaciones de financiamiento ilegal y grupos que fueron conformados para atacar congresistas y senadores en Estados Unidos para reducir el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el CICIG. Yo creo que es importante para la comunidad internacional que sea consciente de que también se pueden realizar otros esfuerzos para apoyar esas instituciones, para hacer una contraparte a esos otros esfuerzos que estuvieron en contra. Yo creo que el CICIG necesitaba muchísimo apoyo en ese tiempo y desafortunadamente siento que no presionamos lo suficiente a nuestros gobiernos para asegurarnos de que el CICIG continuara. Esto obviamente es algo que como parte de la comunidad internacional tenemos que reflexionar. Y por últimas, como dije en mi intervención, es brindar ese apoyo, pero sin algún interés. Yo creo que eso también es importante, porque la sociedad civil puede ser muy sospechosa, puede sospechar mucho de la comunidad internacional. Dice, ¿por qué nos están ayudando? ¿Por qué nos están apoyando? Yo creo que es importante demostrarles que lo que queremos es asegurar los derechos de las personas únicamente. Muchas gracias, Lisette. Yo creo que un mensaje muy claro es que el interés y el apoyo y la presión internacional sí hace un impacto. Al mismo tiempo, estamos trabajando con países que están acostumbrados a esta presión y que han desarrollado formas de intentar neutralizarlos. En el caso de Colombia, nadie se sorprende que el gobierno colombiano logró un acuerdo con la Corte Criminal Internacional. Me sorprendería si cumplen ese acuerdo. Es importante asegurar de que si las personas llegan a estos acuerdos, realmente se lleven a cabo. En Guatemala parece haber más un ataque sobre la idea de independencia judicial, pero en cualquier caso, creo que la discusión de hoy deja claro que hay que enfocar nuestro apoyo y presión más enfocado puede ayudar. No sé si a alguno de nuestros ponentes les gustaría hacer algún comentario para concluir, porque creo que ya se acabaron las preguntas. No veo a nadie más con la mano alzada, entonces creo que podríamos tener como 2 minutos cada uno para concluir. Héctor, ¿te gustaría decir alguna cosa? Sí, gracias, John. ¿Hacer algún comentario desde Guatemala? Sí, únicamente agradecer el espacio, agradecer este momento. Creo que ha sido muy importante este webinar, este conversatorio respecto al tema de la justicia, a los riesgos, los ataques y amenazas que juezas y juezas independientes tienen. Creo que definitivamente, ojalá se pueda realizar esta caravana de abogados, abogadas, de jueces y juezas a nivel internacional, que venga a hacer esta misión de verificación, de observación a cómo está el trabajo que se está realizando y cómo son los ataques que realmente están recibiendo los jueces y juezas. Tristemente, como les digo, no pudo acompañarme el juez Pablo Chitumol, pero definitivamente también está en riesgo, ¿verdad? Su propia situación laboral, incluso laboral, porque pues se imaginan ustedes de que quien les ha retirado su inmunidad es la propia Corte Suprema de Justicia, es decir, pues específicamente la estructura que tiene que ver que estas denuncias son espurias, son infundadas, pues son los que dan ese aval. Así que de mi parte agradecer mucho el espacio, agradecer a Luis, a ti, a todos los ponentes y participantes y los que han estado en este conversatorio, en este webinar,
para que, y que han tenido esa paciencia para escucharnos, para que efectivamente se den cuenta de lo que está sucediendo en un país ahorita actualmente como Guatemala en cuanto a su cooptación general del Estado y el tema de la independencia judicial. Muchísimas gracias. Thank you, Héctor. Muchas Julián. gracias, Héctor. Julián, ¿quieres redondear con algunos comentarios finales? Sí, John, de antemano agradecer a todos y todas las participantes que estuvieron el día de hoy escuchándonos. Luis hizo pues un contexto sobre la difícil situación que hay en Colombia, el escalamiento del conflicto armado y las comunidades han quedado como en medio de este fuego cruzado entre diferentes actores que están luchando por el copamiento del espacio que fue dejado por la desmovilización de las FARC. Pero más allá de eso, yo quisiera insistir con algo que dije en mi intervención, y es un círculo virtuoso de la independencia judicial, el deber de investigar, juzgar y sancionar y la garantía de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Esto es fundamental en la transición que está haciendo Colombia hacia la paz, si lo podemos llamar, pues que estamos en una transición hacia la paz en medio del conflicto, pero muy seguramente pues mientras la Jurisdicción Especial de Paz pueda continuar con su labor, pueda continuar abriendo nuevos macrocasos y continuar con su deber de investigar y sancionar, muy seguramente las víctimas van a continuar cimentando la legitimidad sobre la JEP, y allí finalmente pues insistiría de nuevo sobre la importancia de la presencia de la comunidad internacional, de su verificación, de que tengan sus ojos sobre la Jurisdicción Especial de Paz, para que ésta pues pueda tener una sólida y fuerte independencia judicial y garantizar los derechos de las víctimas, y bueno, pues esperamos que esta comisión se pueda hacer realidad y poderlo recibir en Colombia, ¿no? Very good. Thank you. John. Muy bien, muchísimas gracias. Jueza Joana Corna, si tú tienes algunos comentarios finales. Pues pienso que esta noche ha demostrado que aquellos de nosotros que vivimos pues en La Haya, como yo, en el Corte Penal Internacional, en el Reino Unido, donde sea que vivamos, que seamos jueces, es patente que nosotros no apreciamos la suerte que tenemos. Y una noche como esta noche te despierta, te llama la atención de lo incomún que es contar con la seguridad con que contamos. Y yo sé que mis compañeros, compadres, jueces en el Reino Unido, en el CPI, nosotros no nos sentimos restringidos en lo que podemos decir. Y yo tengo la confianza de que dentro de la rama judicial inglesa, por ejemplo, hay solidaridad con nuestros copartes en diferentes países. Los jueces que tenían que huir de Afganistán han recibido la solidaridad del sistema judicial inglesa, y seguramente pasa en otras situaciones. Yo, hablando como jueza inglesa, no estoy hablando en nombre del CPI, pero tengo la confianza de que mis compañeros jueces harían todo lo que puedan para contribuir a la independencia judicial tanto en Colombia como en Guatemala. Gracias, ha sido muy importante esas palabras. Lisette. Bueno, sí, gracias, John. En cuanto pues a algunas reflexiones finales, es importante que entendamos que la reforma del Estado de Derecho es una cuestión dispendiosa, necesita su tiempo, y como el caso de Guatemala ha demostrado, no es un camino derecho, recto, ¿cierto? Es que la comunidad internacional tiene, como se demostró en Guatemala, tiene que mantenerse atento
Tiene que invertir energías en seguir y monitorear la situación en Guatemala, y esto puede incluir la invención de nuevos mecanismos para garantizar el fortalecimiento del Estado de Derecho. Quisiera mencionar algunos mecanismos que podremos avanzar para conseguir con el apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, que pueden apoyar en otras situaciones también. Primero, garantizar la independencia de la rama judicial. Esto es una cuestión de separación de poderes, sí, pero también que se empoderen a los jueces para que puedan actuar sin miedo a represalias de forma independiente. Segundo, el romper el aislamiento implica que Guatemala y la comunidad internacional acuerde nuevos esfuerzos de cooperación de larga duración para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. Y tercero, que hayan para que hayan esfuerzos continuos para luchar contra la corrupción. Eso necesita un compromiso real, una voluntad política real de combatirla. Y esto implica cooperación con la comunidad nacional, con la comunidad internacional. Sin independencia judicial no hay lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Gracias. Luis. Sí, hay unas cuantas cositas que me gustaría señalar. Una es la primera pregunta que surgió en cuanto a la reacción internacional. Y dos, la situación en Centroamérica y Colombia. Y creo que para aquellos de nosotros que estamos en este evento desde países europeos, creo que nuestros gobiernos han tomado un interés en lo que está pasando en esos países, cuando la sociedad en estos países realmente han hecho incidencia con las organizaciones, y empezamos a ver que en Colombia sí está en el interés británico, porque las preguntas que se están haciendo sobre Colombia, el nivel de interés de las organizaciones de sociedad civil. Y yo creo, hago un llamado en particular a aquellos de ustedes que están en este llamado de distintos países, que escriban a las embajadas, díganles que hagan preguntas en sus parlamentos. AVE Colombia va a publicar una carta el viernes solicitando que la gente le escriba a los MPs en Colombia en cuanto a la situación en Colombia y Guatemala. Ese es el primer punto que quería hacer. El segundo es que tenemos una posición de ventaja en este momento en el Reino Unido, en el sentido de que el Reino Unido, que tiene una misión de las Naciones Unidas a Colombia, tiene el liderazgo en esta misión de verificación en el Consejo de Seguridad, así que hay más responsabilidad en el Reino Unido para reaccionar en cuanto a lo que está pasando en Colombia. Claro que esto no lo podemos ver muy visiblemente todavía, pero sí hay que ponerle presionar al gobierno del Reino Unido para que reaccione en términos a lo que está sucediendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto a la situación en Colombia. Y la misión de verificación, el mandato fue expandido para monitorear las sentencias por la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que grupos y asociaciones de abogados tienen una plataforma para conectar con el gobierno inglés e irlandés, que también tiene un puesto en el Consejo de Seguridad. En términos, tiene que haber espacio para que la JEP pueda operar, necesita poder tener la financiación necesaria para operar y necesita tener también declaraciones para decir que todos aquellos esfuerzos para atacarlo deben detenerse. Y finalmente, hay dos cosas para finalizar. Ahora tenemos un evento cuando se va a publicar el informe de la Comisión de la Verdad, que va a salir en junio, en septiembre, y espero que las personas puedan venir para que podamos ver juntos qué podemos hacer para que esto no se quede en el papel. Y yo creo que es muy importante también rendir tributo a todas las personas los defensores como Héctor y Julián, que tienen valentía, que están arriesgando sus vidas por la labor que están haciendo.
y no puedo decir suficiente sobre qué tanto admiramos el trabajo que ustedes hacen y el hecho de que ustedes arriesgan tanto al hacerlo. Pues muchas gracias, Luis. En mi propia experiencia, apoyo muchísimo lo que estás diciendo. El interés parlamentario es, en mi experiencia, desde hace 20 años, que Colombia no estaría, no habría interés en Colombia sin que fuera ese interés, sin que hubiese ese interés parlamentario que distintas organizaciones han ayudado a fomentar. Así que espero que la mayor cantidad de personas posibles se suman a esa carta el viernes. Pues creo que es hora de finalizar. Me parece que este webinar ha sido extremadamente informativo y muy, muy valioso. Yo he aprendido mucho y no sabemos qué tan afortunados somos en nuestros países. Hemos aprendido tanto en cuanto a los retos y las dificultades, los peligros, los riesgos que afrentan los defensores de derechos humanos en Guatemala y Colombia. Y reconocemos el coraje, la determinación, el compromiso que Héctor y Julián han expresado y que tantas personas en estos países comparten. Esperamos que podamos seguir apoyando y acompañando estos procesos y estas personas, y agradecemos muchísimo a todos los ponentes y a AVE Colombia por organizar el evento. Me gustaría dar un agradecimiento especial también a Georgina Turner, que trabajó desde las sombras para hacer que este evento fuese posible, y por supuesto un gran agradecimiento a nuestros intérpretes, James Lupton y Juliana Marín. Muchísimas gracias. I think that concludes the event. Creo que con